¿Qué tal amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta tarde nos acompaña la viceministra de Seguridad, también doctor en medicina forense y bueno, una de las personas más reconocidas en el país, doctora Yulisa Villanueva. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo ha estado? Jorge, siempre un gusto saludarlo a usted y a los internautas de Proceso Digital que están pendientes de sus entrevistas. Ya hemos tenido varias junto a usted y por supuesto con su calidad profesional me agrada mucho continuar, poder tener una plática esta tarde. Sí, doctora, ¿qué tal han sido estos años en frente de la Secretaría de Seguridad? Digo en frente porque usted es una de las máximas autoridades. ¿Cómo los califica? Sí, brevemente. Bueno, brevemente le digo que casi son 2 años y medio y ha sido una de las experiencias más duras profesionales que he tenido. Desde luego, porque si bien es cierto, el campo de la seguridad ciudadana es un campo multidimensional que no solo está relacionado con la investigación del delito, sino que también con su prevención, está relacionada con temas de derechos humanos. Es un tema bastante complejo que es medido con muchas aristas y desde luego es crucial en Honduras, es crucial en cualquier país del mundo y es ahí donde nosotros nos debemos de basar en un trabajo con evidencia científica, que es la que hemos hablado siempre y para mí ha sido, ya conocí el campo forense, ya conocemos cómo investigar la criminalística. Ahora vamos a ver cómo procede la policía en generar seguridad ciudadana. Y para mí ha sido una gran experiencia, pero también muy difícil, Jorge. Doctora, ¿ha sido incluso más complejo que cuando fue directora de medicina forense? Sí, porque cuando era directora de medicina forense, como patóloga, manejaba todo el expertise completo. Aquí, precisamente, cuando el general Savillón me pidió que trabajáramos juntos, yo iba a abordar mucho de la etapa de la parte de lo que es la policía de investigación del delito criminal, la DPI. Me iba a encargar sobre todo también del manejo de los datos, la evidencia de la data para generar política de seguridad ciudadana y es por eso que usted me miraba mucho con los datos, con Mictonia, tal como lo habíamos hecho en el pasado. Ya había coordinado yo a medicina forense, puesto que el Ministerio Público era también un, un veedor en estos temas, y lo vamos a decir claro, es un factor clave de información primaria para analizar. También me encargaba de ser el punto focal ante Naciones Unidas en la UNODC. Es decir, nosotros gestionamos desde lo que es la Secretaría de Seguridad muchas cosas importantes como lo son, por ejemplo, la creación de lo que es la estrategia contra la delincuencia transnacional organizada. Es importantísimo que nosotros sepamos cómo abordar lo que es la delincuencia transnacional. De igual forma, el tema de la trata de personas era una de las carteras que yo he llevado dentro de la Secretaría. Y también, inclusive, hicimos enlace en su momento para que los búnkeres que usted está viendo que está construyendo Salud, que son unos búnkeres para el tratamiento especializado oncológico, que es un acelerador lineal que desde el gobierno pasado se había donado por parte de lo que es una institución importante de energía atómica que tiene sede en Viena. Estaba todo y no sabíamos por qué no pasaba y gracias a ya la intención que presentó el ministro Mathieu en su momento y ahora el seguimiento con la ministra Carla, pues se logró que se haga ese búnker y pronto tengamos algo elemental. Ha sido realmente una experiencia bastante también fuerte lo que vivimos en las cárceles de Honduras cuando fui a petición de la presidenta, pues presidenta de lo que es la Junta Interventora eh,
de las cárceles. Doctora, vamos a ir a cero brevemente, aprovechando también que tenemos buena señal. Cuando usted hace todas estas denuncias, doctora, de infiltración del crimen en la policía, ¿usted también las eleva al Ministerio Público, a la Fiscalía? Por supuesto, Jorge, no somos desconocedores de eso. Sabemos la importancia que tiene la evidencia con la investigación del único ente que se encarga, como lo es el Ministerio Público. Nosotros no vamos a hablar por hablar. Nosotros vamos a hablar y denunciar ante esta necesidad que tiene el pueblo hondureño de conocer con transparencia la verdad. Y lamentablemente, algunas veces creo yo que no se está diciendo del todo lo correcto y es importante que así el pueblo lo sepa. Cuando a mí la presidenta Xiomara me colocó en este cargo, Jorge, me colocó sabiendo que yo era una profesional ética, profesional, que no tiene ningún compromiso con ninguna entidad irregular, ni del crimen organizado, ni tampoco de delincuencia, etcétera. Conocen mi trabajo desde que yo venía, Jorge, en el Ministerio Público. Nosotros denunciamos muchos atropellos en el Ministerio Público que hoy me dan la razón y que evidentemente comprometen a la autoridad fiscal Chinchilla y Cibirián. Bueno, dije yo, Sí. lo dije desde siempre, lo comprobamos y ahora estamos en un punto en el que en la Secretaría de Seguridad, Jorge, también ocurren cosas difíciles y que lamentablemente usted no se asuste, porque si vamos al Ministerio Público y ahora vamos a la Secretaría de Seguridad, dos instituciones que han estado prácticamente infiltradas por el crimen organizado, que la institucionalidad se vio afectada y se ha visto afectada por la pérdida del Estado de Derecho, por las mismas mafias que se empoderaron de todas las instituciones del país. Y en ese sentido, no nos extrañemos que la Secretaría de Seguridad tenga su remanente. Sí, ahora, doctora, ¿usted cree que desde la institucionalidad funcione para desentrañar todas estas redes criminales al interior de la policía? ¿Cree que funcione la Hace, fa institucionalidad? hace falta mucho y por supuesto apenas estamos viendo un cambio de un ente crucial como lo es el Ministerio Público. El Ministerio Público es determinante para que haya cero impunidad en Honduras en consonancia con el Poder Judicial. Si nosotros tenemos el Poder Judicial y la Fiscalía, las tenemos prácticamente también vamos a poder hacer mucho. En este caso es el nuevo Ministerio Público de el desafío que tiene el nuevo fiscal Joel y también el fiscal Cabañas, ¿verdad? Quienes van a hacer la diferencia. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Hay que darle una oportunidad al Ministerio Público y eso es lo que estamos peticionando. Sí, bueno, a usted no la han despedido a pesar de todas estas denuncias que usted ha hecho, pero Pero usted, tampoco la toman en cuenta en la institución como tal. ¿Se siente una extraña sensación, doctora? no, Jorge, mire, yo en primer lugar trabajé para que tuviéramos a una mujer presidenta, puse mi profesionalismo, puse mi perfil de mujer científica, me incursioné en la política precisamente porque creo en la presidenta Xiomara y fue a ella a la que yo presenté todo tipo de credenciales y es ella quien me ha colocado en este puesto. Es ella la que me dijo, Yulisa, por favor, verificar, chequear, trabajar. Y si mi experticia es trabajar donde hay delincuentes y los delincuentes están allí con pruebas, hay que denunciarlos. Y definitivamente es ella la que me tiene. Ahora, si han sucedido situaciones en las cuales hemos visto que la autoridad competente en este momento, la segunda autoridad, porque no está el general ya Sabillón con nosotros, pero si es el ministro Sánchez, y el ministro Sánchez lamentablemente ha cometido y sigue cometiendo una serie de irregularidades, algunas que pegan con lo legal y otras que pegan pues con su intención clara de ser político
porque aquí estamos teniendo un problema, Jorge. La figura política de la secretaría soy yo, la doctora Villanueva. Él todavía continúa vigente siendo policía, porque él no ha renunciado de ser policía, ni de su carrera policíaca, ni nada. Él continúa vigente haciendo dos funciones, policial y de ministro. Eso nunca se había visto. Primero, él debió o debe de renunciar a, a una de las dos y desde luego ser como era antes el general Sarrión, que él era ex policía. Este no es ex policía, es activo. Entonces, él desde ahí comete un error. Luego, no voy a tocar los temas salariales, etcétera, si es con este o con el otro que le deben de pagar, etcétera, porque pues ahí se sabrá si eso es correcto o no. Pero problema está en que el ministro actual tiene para mí algunas situaciones que no están correctas, hace situaciones que a mí me parece, mire Jorge, los hondureños queremos, ¿qué quiere usted? Seguridad ciudadana. Usted ya no quiere Correcto. que lo estén contándole el cuento de que si bajamos 7 puntos, 10 puntos, que se vea, que la gente no se vea extorsionada, que la gente no se vea robada, que la gente no se vea secuestrada. Y el tema de la seguridad ciudadana es multidimensional y no se mide, Jorge, simplemente por la caída de los homicidios. Ajá, y las masacres, los homicidios múltiples, ¿por qué no lo sacan? ¿Por qué no sacan las otras variables que son fundamentales como lo es la extorsión? Todas estas situaciones se deben de valorar de manera conjunta e integral y no solo, bueno, a mí me toca valorar solo los homicidios, entonces hemos bajado 7 puntos, vamos bien. Yo siento que el hondureño ha crecido ya en reflexión y yo lo que lo he dicho y se lo he dicho a él, se lo dije, yo nunca miré al ministro Savión sacando esta serie de situaciones. Él cuando me las dio y me dijo, ¿sabe qué me dijo? Doctora, encárguese. Nunca me dijo manipule, nunca me dijo, doctora, encárguese y analice y sea veedora. Él puso en mis manos la confianza. ¿Y sabe qué hizo el ministro Sánchez? De inmediato nomás llegó y como sabe que ahí está el tema de vender o no vender, ¿qué? ¿Vender o no vender qué? Política. No, Jorge, eso está malo. Entonces, él lamentablemente vino, inmediatamente me quitó la tesis, me quitó todo lo que tenga que ver con los análisis de datas y, por supuesto, ya yo ya no podría, me quitó el mandato que me había dado el general Savillón, lo cortó y, y lo hizo de inmediato cuando yo le dije, bueno, yo voy a analizar la data y se la voy a seguir dando. Inclusive nosotros creamos un portal de transparencia que se llama el portal de datos abiertos en seguridad. Ahí estaba donde se ven todas las variables, todos los municipios, porque es importante que en seguridad ciudadana la municipalización se vea desde ahí, desde lo pequeño hasta lo grande. ¿Extraña al general Sabión? Fíjese que yo le voy a decir que sí. Lamentablemente, pocos malos encuentros tuvimos con el general. Eh, le voy a decir, ¿qué quiere decir uno? Quiero decir, pero, y sabe, y sobre todo, ¿en qué se discrepa? Se discrepa en este mando vertical, porque ellos son muy verticales. Ujú. Y, por ejemplo, un comisario no le puede hablar a un general. Uy, ahí esto, y si no le habla con las de respeto, y si ese comisario le sabe malas andanzas, este no puede ir Sí. es funcionaria respetuosa de la policía, pero no quiere decir que yo no pueda hablar. Si yo soy la viceministra, puedo hablar, pero una policía que no le han dado la palabra, Jorge, Y usted, esa doctora, ¿y persona, usted tiene comunicación con el general Sabión o no? Definitivamente. fíjese que tenemos contactos telefónicos, yo tengo sus números, no hemos terminado en malos términos. Lo que sí le puedo decir es que el general Sabión estaba pues tal vez haciendo su trabajo de otra manera y se confió
es donde viene, se confió directamente en Sánchez Velázquez. Le dejó manejos de cárceles y otras cosas, que ahí es donde creo que vino el problema. Por ahí viene el problema, porque se confió y después pasaron cosas que yo como viceministra no oculté y entregué los informes respectivos y desde luego pues se fue el general, nos dejaron a nosotros y bueno, han pasado Doc- situaciones que eso es difícil. doctora, usted ha denunciado amenazas. ¿Puede señalar de dónde provienen esas amenazas? De ahí de la Policía Nacional, de ahí mismo, y de la infiltración con el crimen organizado. Ellos están infiltrados y no me pueden decir a mí que no es cierto, porque lo podemos demostrar. Mire, Jorge, si hay algo de lo que no deben de menospreciar a alguien es de su inteligencia, ni tampoco de su inteligencia académica, de su inteligencia jamás. Y yo soy una mujer estudiosa y también tengo conocimiento de inteligencia penitenciaria, de lo que hace DIPOL. Ya entendí que es lo que hace DIPOL. DIPOL es la inteligencia de la policía, que todo lo sabe, pero no para que usted resuelva un problema, sino para decírselo a los altos mandos y que ellos sí tengan inteligencia, pero poco la actúan porque no le dan conexión con la policía de investigación. Sí, yo ya sé, Jorge, por inteligencia, porque he estado vigilando un vecindario, quiénes son los que venden la droga, porque no le voy a decir a la DPI, porque Sí. no le voy a hacer un trabajo conjunto, todo depende. Ahí mira usted, por ejemplo, cómo las comunicaciones siempre, las cámaras irregulares de los delincuentes siempre han estado ahí y hasta ahora se quitan, depende por qué. Entonces, Sí. en esas situaciones es cuando nos vemos nosotros de alguna manera confrontados. Doctora, con todas estas denuncias que hace, ¿para dónde va la policía? La policía, en primer lugar, debe de ir de nuevo a una depuración y no es toda la policía, quiero decir, no es toda la policía. La policía debe apartar y ellos se molesta porque ellos dicen solo nosotros. ¿Y por qué no los militares? ¿Y por qué no los maestros? ¿Y por qué no los doctores? Porque la policía tiene ese rol que no se, Ujú. pero así, ese es el rol. Son los millones de lempiras que se le dan en un presupuesto para que ellos hagan ese trabajo. Entonces, la policía debe de pasar por un filtro, pero un filtro objetivo. ¿Sabe qué es lo que ha sucedido? Y aquí es donde necesitan unos buenos forenses, miren, unos buenos, pero no para hacer las Ujú. autopsias, sino para que cuando vengan los procesos de depuración, no traigan incapacidades o certificaciones médicas falsas. Ellos descansan, ellos solo piden una certificación médica y ya les dan un certificado de que tienen, le voy a poner un ejemplo, que tienen una enfermedad común. Jorge, si Jorge hoy le dan un certificado, por ejemplo, médico, y dicen, me incapacito por enfermedad común. ¿Qué entiende Jorge que tiene una enfermedad común? Una enfermedad común es cerrar una diarrea o un resfriado. ¿Cuántos días le van a dar a Jorge en proceso para que esté incapacitado? Unos 5 días, 7, lo máximo. Pero ahí hay gente que le han dado hasta 5 meses, Jorge. 5 meses por enfermedad común. Dios mío. Entonces, ellos ya saben cómo burlar el sistema y cuando los tiempos vienen para requerirlos en grandes faltas, lo que hacen es irse a descansos por certificados falsos. Eso ya no puede seguir pasando y hay casos claros que si quieren, pues se los podemos presentar en la fiscalía también porque existen. Claro que existen Doctora, y eso. doctora, y otra muletilla de las actuales autoridades es que dicen de que Honduras era un narcoestado, que estaban dirigidos por un narcotraficante, ¿verdad? Y que la cúpula también se dedicaba a ese tipo de situaciones, pero la cúpula actual de la policía, ¿dónde estaba? ¿Qué hizo en su momento? Bueno, Jorge, en primer lugar, quiero aclararle algo. Eso no es ninguna muletilla, porque es algo que existe. El Claro, claro. narcoestado
el narcogobierno instalado desde hace 12 años, etcétera, es una realidad. Eso ha Es sido una una realidad. realidad, Lo correcto. tomaron, infiltraron todas las instituciones y vaya a ver usted cómo tenemos a un presidente, cómo tenemos a un director de la policía, cómo De tenemos acuerdo. diputados, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que eso todavía no está descargado totalmente. Han querido engañar a la presidenta y eso a mí me molesta, Jorge, porque han querido engañarla. Y obviamente ella tiene muchas, pero muchas tareas y diligencias. Y ella descarga ¿en quién? En sus ministros, para ¿Y que cómo sus la han querido ministros, engañar? ¿Cómo la han querido eh, engañar? bueno, vamos con esta segunda parte de su pregunta. ¿Por qué? Porque hay muchas de las personas que usted mira ahí que eran jefes de inteligencia, por ejemplo, el gobierno dejó Sí. y son ahorita los que están contratados a veces hasta de asesores de estos mismos policías de la cúpula. Vemos nosotros también cómo eh, eh, miembros de esta cúpula estaban en el gobierno de Ho y eran jefes de DIPOL y de inteligencia. O sea, ellos han sido conocedores de todo porque ellos traen una carrera que Han ahora sido parte. eh, que están bailando alrededor de otra, es porque ellos quieren ascensos, porque ellos quieren estar bien, pero no es así, Jorge. La presidenta no merece. Y a mí me parece a mí que le están mintiendo y se lo he dicho y lo digo y utilizo estas cargas. Es decirle, presidenta Xiomara, la están tomando la seguridad y se lo voy a decir. Hola, se Sí. fue Jorge. Doctora, sí, no, aquí estoy, doctora. Doctora, usted estuvo en las cárceles. ¿Qué pasa ahora en las cárceles? Bueno, lo que ha habido en las cárceles y el sistema penitenciario es un problema estructural de años, que no de ahora. Ahí hay inmensos botines de dinero. Ahí realmente se maneja desde el dinero legal hasta el dinero ilegal. Y es generador de muchos ricos nuevos que de manera ilícita conspira con los privados de libertad. También afectan a los privados de libertad con sus preferencias. Entonces, cuando entramos en campaña política, dijo la presidenta que íbamos a desmilitarizar las cárceles. ¿Qué fue lo que se hizo? De inmediato la presidenta cumplió, ella siempre lo ha dicho, yo les he dado todo, Jorge, porque nos ha dado todo, el dinero, nos ha dado la voluntad política. ¿Y qué hizo? Le pasó las cárceles ¿a quién? A la policía. ¿Y qué hizo diferente la policía en los 14 meses previos antes de que yo llegara? Nada de lo que antes estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque fue mucho más fácil dejarse extorsionar, coaccionar, es decir, entrar en complicidad para ¿qué? Vender traslados, ingreso de armas. Jorge, ser hasta los huevos adulterados, Jorge. No, es posible que si la carne de pollo, y estas son cosas legales, que si el valor de una tortilla, y a mí me da pena porque a mí, Jorge, cuando yo ya miré que los huevos estaban tan elevados, no quise firmar unos cheques para huevos y me cobraban 5 millones y yo dije, ¿y estos 5 millones de qué son? De los huevos, pero de un mes, no, como de 2 semanas. Y quiero decirle esto, cuando producíamos huevos a 80 lempiras el cartón, se compraban a 160 lempiras y los producíamos en la granja de Coma y Agua, entonces yo decía, ¿de quién son los huevos? ¿De quién son los huevos? Y sabe, no lo voy a firmar. Hasta que me dijeron, ¿sabe? Me dijeron, mire doctora, el pasado cobraba 100.000 empiras en coimas semanales. ¿Cuánto van a cobrar ustedes? Entonces, todas estas cosas las fuimos encontrando en este INP y estas son cosas que estábamos nosotros documentando. En esos 2 meses que yo estuve, cualquier cantidad de cosas, inclusive los contadores, la auditoría pública que le íbamos a hacer a todo ese dinero, los traslados, Jorge. Hay gente que necesita trasladarse de un penal a otro por arraigo, por ejemplo, pero cada uno de esos traslados
detrás de eso hay un monje de dinero. Doctora, Entonces, sí, yo ya veo. y personalmente, ¿usted qué piensa sobre la construcción de esta cárcel en las Islas del Cisne? Bueno, solo voy a terminarle y Ajá, decirle que allí ajá. mismo entonces yo en las cárceles vimos en esos 14 meses que no había hecho un manejo adecuado la policía. Aún así la presidenta dijo que vaya la doctora Villanueva, que es civil, ¿y a qué fui yo? A auditar a la misma policía. ¿Y qué me encontré? Que, y quiero que quede claro aquí, que quien manejaba las cárceles, aunque él lo niegue, quien era la fuerza operativa de las cárceles, el que mandaba a los comisionados de la policía al INP era el ministro Sánchez Velázquez. Y que el ministro Sánchez Velázquez es conocedor de todo, de los túneles, él era conocedor de los actos indisciplinarios, él era ¿Le hizo la cama? conocedor. ¿Le hizo la cama, doctora? ¿A quién le hizo la cama? ¿Al general ¿A usted? Sabión? A mí no, porque yo definitivamente lo que he venido es, ¿sabe qué? A develarle a la población hondureña lo que él ha hecho. Probablemente si yo me hubiera ido y a mí me hubieran sacado también, nadie hubiera sabido esa verdad de quién permitió la introducción de esas armas, quién tenía conocimiento de qué, Jorge, de las escuchas. Las escuchas están claras donde dicen, donde le están diciendo a él que eso va a ocurrir. No me diga a mí que no lo sabe porque sí lo sabe. Entonces, Sí. son muchas situaciones que ahí se han ocultado donde Perezoazo sabe, hombre, cada que no sabe si él es de la inteligencia. Mire, yo tengo informes previos de Molina Moncada, antes de las cárceles, donde hay medio, un informe que siempre lo critiqué yo, porque son informes efímeros, pero aún así dicen alguna que otra cosita, porque a mí no me la querían decir. Jorge, se la dicen a su mayor de policía en la estructura vertical. No se la decían a la doctora Villanueva. Y cuando la doctora Villanueva lo pedía por una nota formal, ¿sabe qué pasaba? Decían que no, porque tenía que yo no era autoridad, que me la tenían que mandar el ministro a mí en cadena de consignas, etcétera, etcétera, simplemente para decirme que estaban en conocimiento de hechos de corrupción. Así es que si ellos tenían al corrupto que recibía los 100,000 lempiras semanales por los huevos, es porque ellos lo tenían y ellos saben qué pasaba y era cierto. Si ellos tenían a los corruptos ahí que cobraban por las armas, por los cigarros y por la droga, entonces eso fue lo que yo corté, Jorge. Entonces, Entonces lo que que me dice usted es después que la cúpula policial sigue siendo altamente corrupta, sigue lo que me está siendo la diciendo. misma, sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué sucede, Jorge? Que después a mí me quieran conspirar desde la mismísima cárcel para matarme. Eso es una infamia. Y es una infamia intolerable por parte de quién, de estas autoridades que creyeron que yo era tonta y que no me iba a dar cuenta y que me iban a intimidar para que yo me quedara ahí con el miedo. Pues no, no, criminalidad organizada. A veces, miren, no son ni los penitenciarios los del problema. Fíjense que no son los que están ahí pagando una pena los del problema. La pena, los culpables son los corruptos de cuello blanco que les permiten que acepten el dinero. Esos son para mí los peores, porque dígame, un penitenciario está ahí. Él ya sabe que está cumpliendo una pena, pero si a usted lo dejan salir por un túnel para que vaya a cometer un sicariato, por Y favor, hoy si a usted lo dejan salir los sábados, hoy teme más por su vida, doctora. sí, Usted. pues claro que estoy en una situación difícil, claro que sé que la tengo y definitivamente, entonces, ¿para qué acepto el cargo? ¿Para qué acepté un cargo tan difícil? A mí no me mandaron para ser florero, me han puesto como para ser florero. Y la gente dice, es que es un zipizape entre el ministro y ella. Es que estas cosas no se ventilan aquí. Mire, las cosas se ventilan dentro del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene las denuncias, Jorge, y esa situación está allá adentro. Si la isla del Cisne, por ejemplo, es o no uno de los Ujú. temas que ahorita nos sostienen en el pensamiento. Yo le debería explicar bien a la presidenta, porque no le explican bien, le venden algunas ideas
que no son correctas, porque No yo es viable, creo, doctora, no es viable la construcción ahí. para mí cuando a mí me Ujú, colocaron, yo hice, si usted recuerda, una presentación de 10 puntos y nunca ujú, pusimos la cárcel de la Isla del Cisne ahí. Al contrario, en el INAMI tienen una cárcel de menores, que es una cárcel de máxima seguridad a cargo del INAMI, que sí, es la cárcel de la Nueva Jalteba. La Nueva Jalteba es una cárcel de máxima seguridad y ahí tienen niños. Ahí la sí, policía tenía niños. O sea, hay que arreglar algunas situaciones. Y sí, las megacárceles, ya lo han dicho los expertos, no son, no son un tema que va a generar también lo que andamos buscando, que es la reinserción y la rehabilitación de penitenciarios. Entonces, hay que buscar otras soluciones. Desde luego, esa es una opinión. Si la doctora sí, Viana opina eso, tampoco es que estoy en contra del gobierno. A mí me piden una claro, opinión profesional, que es la que yo hago. claro. Yo no estoy en contra de lo que Muñoz esté haciendo en este momento. El hombre se le devolvió el paquete, imagínense qué paquete, el que tiene, y ha tratado de buscar un equilibrio en las cárceles y no todo es perfecto. Ahí hay un Pero puede ser, submundo. pero es más el daño para el país, doctora, que se debe ahí la cárcel. Bueno, va a tener, si eso se da, va a tener repercusiones negativas. Ya hemos visto cárceles abandonadas. Mire la cárcel de Naco, pues. ¿Qué pasó Sí. con la cárcel de Naco? Y no se empezó a construir el Y es tierra monseñor firme, ¿no? estuvo en tierra firme. Nosotros la fuimos a ver con la presidenta, viendo si ese Ajá. podía ser un espacio para sacar más que todo o traer a los privados de libertad que no estuvieran condiciones de alta peligrosidad, que pudiéramos construir granjas, eh, en fin, pensando en varias cosas. El problema penitenciario no es un problema que se puede remover o solucionar de un día para otro. Al contrario, la reclasificación de los penitenciarios y también poder sacar a los enfermos terminales, etcétera, se debe de hacer con pausa, pero no una pausa permanente, ni tampoco, miren los de preliberación, Jorge. ¿Qué pasó Ujú. con los de preliberación? Extranjeros de preliberación. Dios santo, ¿a dónde están algunos? Y otros fueron a cometer actos gravísimos al hermano país de Costa Rica. Y eso está Ustedes son aprobado, doctora. investigadores. Claro que está aprobado, Jorge. Ya lo va a ver usted, el Ministerio Público se lo va a aprobar y si no la otra nación de la par se la va a aprobar. Eso Y no lo de es un y juego. lo de los túneles también es algo probadísimo. También, también existen, Jorge. Ese no es un invento de un trabajo. Yo como que le diga, ¿cómo vamos a minimizar el trabajo periodístico de ustedes? Si ustedes también son investigadores, ustedes son crítica social. Y definitivamente nadie se pone a escribir cosas que no son ciertas. Y máxime en este momento de la historia, cuando lo que usted dice es algo que le puede traer una repercusión negativa. Doctora, ¿y cuál es su relación, cómo es su relación con la presidenta? ¿Cómo se lleva usted? Siempre he tenido una relación de mucho respeto, cordial y profesional, y por supuesto, tal vez no nos vemos todos los días, no podemos conversar por todas las funciones que ella tiene, pero ella sabe dónde estoy yo, ella tiene mi teléfono, yo tengo su teléfono, yo le informo en su teléfono, igualmente a través de el coordinador del partido, quien hace unas actividades también con los ministros. Cuando he tenido oportunidad lo he hecho y más que todo, yo por ella continúo en este cargo. Algunos dicen, pues es lo contrario, estás diciendo cosas que le afectan al gobierno, al contrario. Yo estoy haciendo lo que la presidenta me pidió como ministra, como viceministra, y si mi trabajo se tergiversa y se dice que al contrario, que no va acorde con quién, no sé con quién, con los intereses de quién, está mal, porque Doctora, yo y hablo de lo que,
le ha llamado la atención por estos zipizapes que ha tenido con el ministro Sánchez. No, es que yo no tengo ningún zipizape. Yo quiero que la gente lo vea así como ay, y el ministro cree que yo quiero su puesto. No, 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 no. Mire, el Pero le ha llamado ministro, la si lo va, atención no, a mí la no, nunca presidenta. me ha llamado la atención. Al contrario, nunca a mí hasta el presidente Mel me dice, tú puedes hablar, tú puedes decir. Nunca me dijo el presidente, me llamó al silencio, ni nunca me ha dicho, no digas lo que tú no quieras hablar. Lo que sí tienes que saber es tener documentadas las cosas. Y yo le voy a decir algo. eh, yo soy política ahora, no es que he dejado mi gabacha, ni tampoco mi experticia profesional en las cosas que sé. Pero si hay algo que yo tengo claro, es que la Ajá. ciencia se comprueba, Jorge. Y aquí en la policía no se debe de hacer tampoco lo contrario. Y yo no sé, pero la que anduvo en los barrios y colonias fui yo. Yo anduve en todo Francisco Morazán, acompañé a la presidenta y al resto de los 23 diputados. Si quiere, vaya así, me volví una política, pero yo nunca miré a Sánchez Velázquez en ninguna colonia, en ningún lado. Él es un policía y los policías son apolíticos. Y ahora él se apega a un discurso que parece más bien que quiere ser reelecto o que va a ser, con lo que haga, va a ser alcalde o va a ser Doctora, diputado. Eso está mal, y Jorge. va a seguir en política, vuelve a aspirar. Bueno, después de lo que yo estoy viendo, yo voy a seguir apoyando al Partido Libertad y Refundación, eh, a la presidenta Xiomara hasta el último día. También, evidentemente, a nuestra candidata, Rixi Moncada, que ella es nuestra candidata de nuestro partido, y obviamente siempre le diré la verdad. Yo diré lo que creo que siempre se debe de escuchar, que es la verdad, Jorge. Si ellos creen, algunos le dicen, no, es que la doctora es problemática. ¿Cuál problema? El problema es que no se sale de la línea correcta. Y esa línea de veeduría de pueblo es la que me ha dado el lugar donde yo estoy. Y por eso aquí yo me pongo a disposición, y ella lo sabe, de nuestra candidata Rixi Moncada, que esperemos que sea la próxima presidenta, pero que ella también vea todo lo que está pasando para que continúe un trabajo diferente, un Doctora, ya trabajo para concluir, donde haya para, para seguridad. concluir, ¿merecemos un mejor ministro de seguridad y una mejor cúpula policial a su criterio? Claro que sí. Tenemos tiempo, y tenemos tiempo todavía. ¿Qué importa que, mire, si quieren, nos cambian a los dos y traen a los israelitas o traigan a quien quieran para que venga a resolver un problema estructural, un problema grave? Entienda, Jorge, no solo la Secretaría de Seguridad, pero estamos hablando de la que le toca a esta institución, que le toca ser desmantelada cuanto a su analogía con los grupos de mafias de este país y de mafia transnacional también. Eso es lo que toca. Así es que yo no voy a ser llamada, mire Jorge, yo tengo 0 empleados, sí, yo tengo un montón de problemas en mi oficina y ahí me he mantenido. Entonces, usted me pide a mí una intervención, yo tengo que contestarle, Jorge, yo soy funcionario del Estado y con todo gusto lo hago. A nadie le digo no. Y algunos piensan que es que porque me encanta estar en los medios. No, Jorge, si eso más bien Anda, me trae anda, problemas, anda con chaleco, doctora, anda con chaleco antibalas. tengo que andarlo, Jorge. Eso me trae problemas, eso me ha traído problemas, pero también estos problemas, estas repercusiones en mi vida profesional están relacionadas con mi quehacer. Y ese es el quehacer que voy a continuar hasta el último día, hasta que la presidenta me diga, doctora, y si creen que en Honduras vivimos en un país de mansas palomas, donde nada le pasa a nadie, y porque todo está bien, definitivamente es grave, porque usted sabe, Jorge, de la manera como usted escriba, ¿qué le va a pasar mañana? O Sí. usted tiene confianza, Jorge, que puede andar allá por el Carrizal o por la San Francisco.
Bueno, ahora ya ni por ahí, porque estamos hablando de que en sitios hasta muy evidentes le van a hacer un trabajo. Todas esas cosas Doctora, se deben de acabar. sus palabras finales agradeciéndole que haya atendido a Proceso Digital y a Departamento 19, hasta dónde va a llegar, cuál va a ser su postura de aquí en adelante y qué es lo que se viene para usted. Bueno, mi postura siempre va a ser una postura recta, derecha, constructiva, eh, atendiendo lo que la presidenta siempre me designó para mi cargo. Y le digo, señora presidenta, estoy aquí, la doctora Villanueva, haciendo el trabajo que usted siempre me encomendó. Por otro lado, si usted estima conveniente removerme de mi cargo, lo puede hacer. Yo estoy dispuesta inmediatamente a poner mi renuncia. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué ha hecho mal la doctora Nueva cuando más bien ha recibido una serie de persecuciones, intimidaciones, donde la doctora Villanueva, al contrario, ha sido boicoteada de su trabajo de manera evidente y obviamente otros han querido manchar la imagen de una mujer? Esa es la diferencia. Las mujeres nos toca duro en la política y también, ¿a dónde me mandaron a mí? A la policía. Que me hubieran mandado al Ministerio de la Mujer, hubiera hecho maravillas. Yo, si me hubieran mandado a la Universidad de Honduras, cosas hermosas en la academia, pero me mandaron a la Policía Nacional, donde está el régimen vertical, donde realmente las mafias todavía están. Y aunque les duela, señores de la cúpula, algunos de ustedes van a ser investigados. Bendiciones, Jorge, Gracias, y doctora. gracias. A todos nuestros internautas les invitamos que esta y otras entrevistas están a disposición en todas nuestras plataformas digitales. Buenas tardes.